Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Puentes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más. Estamos haciendo todavía episodios que surgen del Festival de Cine de Morelia. Este es uno más de Cine Garage, aquí en Puentes, en donde pueden encontrar todo tipo de programas, todo tipo de temas, todo tipo de propuestas. Dense una vuelta por la programación de Puentes, van a ver cómo algo habrá para ustedes, o para alguien que ustedes conozcan, que esa es la otra. Si saben de alguien que le guste este tipo de programas, los temas, los invitados que tenemos, que siempre son de primer nivel, por supuesto, pues pasen la voz. Siéntanse libres. Este es un episodio de Cine Garage y, como les decía, seguimos con la cobertura larga y extensa que hicimos y que estamos haciendo del Festival Internacional de Cine de Morelia, que además ahora se extiende, porque la película de la que vamos a hablar hoy, pues bueno, fue parte de la programación de la sección de documentales en el festival. Es la película que ganó la sección de documentales. Vamos a hablar de Rush Hour y tengo como invitada a la directora Luciana Kaplan, que así de último momento movimos su agenda, le pedimos que viniera. Afortunadamente se pudo concretar. Luciana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Cine Garage. Pues muchas gracias por invitarme. Pues siempre es bueno venir a hablar de lo que uno hace. Exactamente, porque además, cuando lo que uno hace es importante no solo para el cine, sino para la manera como estamos viendo cine y para la manera como estamos reconociendo al país, creo que la importancia adquiere un peso distinto. No lo digo porque estés tú aquí, yo siempre me he manifestado como un admirador de tu trabajo. Ahora sí te lo digo para que lo escuches de frente de mí directamente. Me gusta mucho el trabajo que haces. Y cuando vi el documental en el Festival de Morelia, salí realmente emocionado, lo voy a decir así, ¿no? Porque las emociones son muchas, no necesariamente sale uno, ¿sabes?, en lágrimas o a carcajadas. Sales tocado después de ver Rush Hour. Y como te decía antes de empezar a grabar, resulta que de los poquísimos documentales que pude ver, resulta que el tuyo, que es probablemente el que más me gustó de lo que vi, resulta el ganador de, pues sí, el mejor documental en largometraje en el Festival de Morelia. Vamos a obviar la pregunta, nadie se espera ese premio, pero al final de cuentas se les veía ahí como emocionados a la hora de estar celebrando y de ver especialmente lo que el público les decía después de las proyecciones, que es donde va directamente mi pregunta. ¿Qué le podemos vender a la gente sin echarle a perder la gran experiencia que es Rush Hour? ¿Y cómo les fue con el público de Morelia, que a estas alturas, después de 15 años, es un público realmente exigente y es un público muy acostumbrado al documental? Cuéntanos ese lado. Pues sí, yo lo que decía es que, mira, finalmente yo estuve como 3 años haciendo este proyecto y creo que empecé como a generar una cantidad como de expectativas, ¿no? O sea, yo lo que estaba haciendo es vender como un concepto, creo, ¿no? Y como que a medida que lo estaba haciendo se me daba cuenta que la gente como que le interesaba y se emocionaba, o sea, con la idea de que finalmente estaba retratando pues una realidad muy urbana, o sea, que tiene que ver con la mayoría de la gente con la que uno se está relacionando. Entonces, o sea, me acuerdo que cuando estaba en todo el proceso como de edición decía, es que estoy generando unas expectativas que si esta película no queda bien, ¡qué miedo!, ¿no? Entonces, y como con ese sentimiento llegamos un poco al festival, ¿no? O sea, yo la verdad es que quedé como muy contenta con el resultado, con el corte final, con la mezcla de audio, con la música. O sea, la verdad es que sí llegamos como bien parados, ¿no? O sea, todos sabíamos que teníamos una película como bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Yo sigo pensando que es bastante como menos fuerte de lo que la gente la ha visto. O sea, de repente en las proyecciones, ¿no? O sea, la gente dice, es que esta es una película muy dura, es muy triste. ¿En serio? Bueno, o sea, para mí no tanto. O sea, como que la llevo masticando tanto tiempo. Yo tenía como mucho miedo, ¿sabes? Como de hacer una película como light, ¿no? Decía, yo no quiero hacer una película light, yo quiero hacer una película fuerte, quiero hacer una película poderosa.
y siempre tenía miedo de que no fuera a pasar eso. Entonces, un poco como que la respuesta del público, ¿no? De que sí quedaron simbrados y que algunos me decían, es que ¿sabes qué? Esto es demasiado, es muy duro. Yo me voy muy triste. Decía, bueno, ya sé que a lo mejor no es como lo mejor para una gente como de ventas, pero eso es lo que yo quería generar en la película. Claro. Yo quería que la gente se pusiera un poco como a reflexionar de su propia vida. Uh-huh. Y creo que lo consigues. Por lo que tengo entendido, antes de describir un poquito, porque creo que no deberíamos contarle mucho a la gente de lo que va a ver, nada más como el planteamiento, porque parte del encanto de la película es irse metiendo en la vida de los personajes y en la vida en particular de cada uno de ellos. Uh-huh. Tengo entendido que el montaje sí sufrió cambios no graves, pero sí importantes. Cuando yo salí de la función, que hasta donde tengo entendido fue la primera que tuvieron, uh-huh, por ya viendo los horarios, sí, escuchaba por ahí los comentarios y decían, es que a mí me hubiera gustado ver más de la parte turca, ¿no? Venía la gente como pidiendo más de ese lado. Ajá. Y alguien dijo por ahí, perdón si no te doy nombres porque a media oscuridad y todo, claro, eso, pues, claro, y además sale uno después de ver esta película pues realmente agitado. Alguien dijo por ahí, es que creo que sí había más, pero decidieron quitarlo. O sea, ahí estaba la especulación, claro, ¿no? Sobre el trabajo. ¿Qué tanto se modifica el montaje con tres personajes que son tan distintos, pero que están viviendo una experiencia muy, muy parecida? Equilibrar ese montaje debe ser un trabajo terrible. Fue muy complicado. Bueno, un poco como en términos generales es una historia en la cual hay tres personajes en tres ciudades, en la Ciudad de México, en Los Ángeles y en Estambul, uh-huh, que tienen en común que pasan como la mitad del día en el transporte o en el coche. Ese es un poco de lo que se trata esta película, ¿no? Para ir y venir de su trabajo. Para ir y venir de su trabajo. Entonces es como esta experiencia un poco la que los hermana, ¿no? Uh-huh. Es gente que son como muy diferentes, pero tienen eso en común. Y yo diría como del enorme costo emocional, o sea, que implica estar pues en los traslados tanto tiempo, ¿no? O sea, eso es un poco de lo que va la película. O sea, del costo emocional que implica estar tanto tiempo yendo y viniendo del punto A al punto B. Sí, de la casa al trabajo, o sea, el trabajo a la casa es un poco sobre las horas perdidas, ¿no? O sea, que pasamos viviendo en las grandes ciudades. Pero sí, o sea, la verdad es que como que había tantas posibilidades para contar esta historia, que obviamente como que el proceso de edición fue muy complicado. Bueno, ¿y qué pasa si empezamos por aquí? ¿Y qué pasa si le quitamos más tiempo a la turca y le damos más como al americano? O sea, como a la mitad de la edición, la gran preocupación era que el americano como que palidecía ante estas historias, ¿no? Mm. Y la verdad es que como que acabó teniendo mucho más fuerza que los demás de alguna manera. Entonces eso pasa cuando estás contando tres historias o dos o cuatro, ¿no? Claro. Siempre hay como que algunos personajes que van adquiriendo más protagonismo que otro. Obviamente creo que la turca sí puede ser que perdió un poco como de poder, pero creo que también como que el conflicto era más sencillo. Entonces no había como mucho más de dónde elaborar. En cambio, las otros dos sí son personajes un poco más complejos de los cuales se podía hablar más, ¿no? Entonces, pero sí escuché eso que decían, no, es que la turca, ¿no? O sea, bueno, pues uno hace la película que puede. O sea, el público a veces quiere más o lo que diferente. Claro, pero bueno, claro. Uno hace lo que le parece que está mejor. No, y como dices, llegaste muy segura de lo que estabas presentando. ¿En realidad son las tres ciudades más transitadas del mundo? No, o sea, yo creo que cada una da como un ejemplo dentro de un contexto. O sea, yo lo que no quería era como repetirme. No quería que pareciera que son todas ciudades pobres o todas ciudades ricas, sino que este problema de pasar tantas horas en el transporte y que la vida personal de alguna manera sufre, que los sueños se rompen, las relaciones se van perdiendo, ¿no? Uh-huh. Esto no es una cosa ni de la Ciudad de México solamente, ni de Europa, ni de Estados Unidos, o sea que es un problema global, ¿no? Entonces, lo que yo busqué era sí las ciudades más transitadas, pero que además
como que agregaran algo más al plato, ¿no? Y claro. creo que, por ejemplo, en Estambul es bastante interesante que es un commuting entre dos continentes, ¿no? Que se cruza De Asia, el Bósforo, Europa, sí. entonces eso lo hace, o sea, como lo hacía más interesante, que es una sociedad por un lado pues muy cosmopolita, pero muy tradicional, ¿sabes? Que como que va de alguna manera pues agregando más interés a la historia, ¿no? Entonces, no sé si son las más congestionadas, porque además aunque los estudios cambian, siempre estaban peleándose entre la Ciudad de México, Bangkok y Estambul, pero ahora Estambul está en el 7º lugar. O sea, yo no sé muy bien cómo miden eso realmente, pero sí están dentro de las ciudades más congestionadas del mundo. ¿Cómo encuentras a estos personajes, Luciana? Porque no se trata de tomar la decisión, en este caso, de decir, ok, usemos Estambul, usemos la Ciudad de México y usemos el sur de California, Los Ángeles, ¿no? Que es por donde, en los alrededores es donde se mueve tu personaje. Las periferias. Tu personaje masculino. No es pararse y decir, vamos a seguir a esa chava. Ese proceso de investigación que se siente pero no se nota en la película, o sea que eligieron realmente a quien nos podía contar la historia que tú querías, o la historia que tú podías encontrar, lo voy a poner así, porque asumo que también fuiste encontrando cosas a la hora de filmar. Sí. ¿Cómo los encuentras? O sea, ¿en qué momento se deciden por esta chica, por esta otra chica del Estado de México, y luego seguir a nuestro pobre músico frustrado en Los Ángeles, que me daba una pena? O sea, yo estaba con él en muchos sentidos. Claro, creo que eso... ¿Cómo encuentras estos personajes que pueden de repente sonar tan lejanos, pero que al mismo tiempo podría ser la señora que va cruzando la calle en este instante? Sí, fue un proceso bien complicado y nosotros sabíamos que de ahí dependía si la película iba a funcionar, ¿no? O no, porque de alguna manera puede ser un caso entre millones, porque son personas pues muy normales, por otro lado, no es alguien que tenga una historia extraordinaria. Buscábamos a alguien que hiciera 6 horas al trabajo y que tuviera algún tipo de conflicto en el cual se fuera desarrollando en el documental. Entonces, bueno, o sea, en México fue como bastante más fácil. Yo empecé a dar vueltas por el Estado de México. Para mí era muy importante alguien que viajara del Estado de México a la Ciudad de México. Hay casi 2 millones de personas que viajan diariamente. Es una locura. Y solo a trabajar. O eso es danza, el conteo de solo que es como un éxodo diario, ¿no? Entonces era muy claro que eso tenía que ser del Estado de México a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, empecé a dar vueltas como por Chimalhuacán, porque me interesaba ese contexto, lo de los basureros. Yo quería a alguien que trabajara como en la cantera y que después, o sea, sí pensaba que era muy importante que estuviera como la idea de las diferencias de clases, que sí está en el caso de Estela, ¿no? Esta idea como de ir como desde tan lejos, hacer como un servicio un poco como de lujo a un lugar muy lejano. Estaba buscando eso y la verdad es que ahí sí fue que la gerente de producción le preguntó al dueño del salón, que es amigo de ella, oye, no sé, pues Estelita. Fue, o sea, la verdad, en un proceso como bastante temprano, ¿no? De la investigación. Entonces fui a ver Estelita y como que enseguida dije, no, esta mujer está increíble. A los 20 minutos se puso a llorar, me empezó a contar toda su historia. O sea, fue realmente una cosa muy fuerte. Yo salí diciendo, no, pues ya tenemos personaje, ¿no? O sea, tiene como toda una historia familiar y personal y diaria. Y diaria, ¿no? Y me gustó mucho esta idea como que viviera en el cerro, en Ecatepec desde arriba y tuviera que bajar todos los días a este mundo totalmente ajeno a ella, en el cual hablan, o sea, de cremas y de shampoos y de cosas que, o sea, realmente no le tocan para nada en la vida a ella, ¿no? Ahí sí están presentes las diferencias sociales de una manera, o sea, contundente, ¿no? Así es este país, ¿no? Realmente era muy claro. Entonces, como que estaba lleno como de capas, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y también es que aceptó, porque no cualquiera acepta que lo estén siguiendo. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Luego hay que convencerlos. Entonces ella dijo que sí. Obviamente yo creo que no sabía la que se iba a meter, pobre Estela, ¿no? Pero lo que creo que hizo que funcionara este proyecto, porque sí podía haber no funcionado. O sea, te digo que había esta idea de, pues es una apuesta súper arriesgada, igual y no, porque a veces pasa, uno no llega, ¿no? Y creo que lo que fue muy importante fue como la relación con los personajes. O sea, como sí buscar de, ok, hay que hacer una película y tiene que quedar bien, pero lo más importante es que haya una buena relación entre yo y o sea, la gente que
que voy a filmar, ¿no? Porque si no hay eso, no hay nada. Ujú. Si no, todo es falso, ¿no? Entonces, creo que eso era muy importante. Y bueno, obviamente en el caso de Los Ángeles y de Estambul, o sea, que no podíamos estar ahí todo el tiempo, ahí tuvimos que contratar a gente que se encargara de buscar estos personajes. Entonces, o sea, me mandaban videos, me mandaban como ejemplos, yo los veía, les decía sí o no. En el caso de Estambul sí tuve que ir a Estambul, ¿no? Y fue muy estresante porque, o sea, teníamos una semana para ver a todos los posibles protagonistas. Y Meltem, que es esta mujer, Ujú. en la cual ella y toda su familia, ¿no? Es una familia realmente increíble. O sea, ya lo conocimos el último día, un día antes, o sea, todo era así de lo más estresante. Entonces, finalmente íbamos a casa de Meltem, conocimos a la familia y nos pareció increíble y había todo este conflicto, ¿no? Ella tiene el conflicto de que ella quiere trabajar, ella quiere hacer una diferencia, porque en donde vive, que es un barrio musulmán pues muy conservador, ahí, o sea, las mujeres no trabajan, Ujú. o sea, las mujeres van por sus hijos a la escuela. Y ella quiere hacer esa diferencia, pero al mismo tiempo eso implica pues, que nunca ve a sus hijos. O sea, sus hijos se la pasan solos en la casa y ella pues sufre, ¿no? Porque no los ve y está todo el tiempo como en esta necesidad de que quiere cambiar de trabajo y no puede. Que ahí es donde yo creo pues, que es algo con lo que se puede sentir cercano, pues una gran cantidad, sobre todo de mujeres. O sea, Sí. yo me siento así. Claro. O sea, yo me siento muy cercana a eso. O sea, a mí me pasa, no eso, pero sí puedo como relacionarme con ese tipo de cosas. Pero te digo, fue así durante un proceso, pues casi de un año encontrar a estas personas. ¿Y si querías que fueran, por lo menos, en este caso, dos personajes de los tres que hay, sí querías que fueran mujeres? Sí, ¿Estaba ahí el tema a desarrollar? pues digamos que lo que no quería es que fueran o todos mujeres o todos hombres, Ok. porque una vez más no quería ni que fue algo de género, o sea, de decir, esto pasa en todo el mundo y nos pasa de alguna manera a todos, ¿no? No todos son ricos, no todos son pobres, ¿sabes? Como que eso era muy importante. No quería que fuera como un migrante en Estados Unidos, ¿sabes? Quería de alguna manera que fuera nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque todos estamos como atrapados en este mismo tráfico, Ujú. por nuestros, ¿no? Como que las aspiraciones y lo que uno quiere conseguir y lo que finalmente consigue y todas estas paradojas en las que uno vive, ¿no? Era un poco, esa era la idea, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está lo más interesante del equilibrio del documental, que siendo personajes o personas que tienen la misma problemática, que es un traslado larguísimo de su casa al trabajo y de regreso, cada uno va desarrollando su propia historia. Uh-huh. La parte en Turquía acaba siendo, según yo, ya me corregirás, es la historia de toda la familia, ¿no? Claro. Creo que es el único segmento en donde vemos realmente a toda la familia de esta chica, su suegra, sus hijos, su esposo. Es una historia mucho más de una familia. La historia mexicana, con todo lo terrorífica que es, de alguna manera también es una declaratoria de, oigan señores, la violencia de género es algo que se puede manifestar en estos traslados, y no es lo mismo que una mujer se traslade 4 horas de su casa al trabajo, Claro. a que lo haga un hombre, como en el caso de tu personaje, que con todo y lo que sufre, con todo y lo que le va mal, con todo lo harto que está de esos traslados, pues está en su coche. Está a salvo. Está, digamos, a salvo de ese tipo de peligros, ¿no? No solo por ser hombre, sino porque va en su coche. O sea, sí acaba manifestándose un equilibrio bien extraño, pero muy satisfactorio, te lo digo, dentro del documental. Hay muchas puertas para entrar, y creo que es donde la gente en Morelia acabó abrazando a la película. Pero repito, luego hay que convencer a estas personas de estar ahí, de contar su historia. Ahora me dirás cómo lo hicieron, me gustaría conocer ese trabajo, y luego hay que convencerlos de que, ya habiendo dicho que sí, va a haber una cámara detrás de ellos todo el tiempo, que también se acaba convirtiendo en una relación con ellos. Ellos probablemente aceptan de manera más natural la relación contigo, que vas a estar ahí, que van a estar trabajando juntos, pero creo que muy poco se imagina a la cámara detrás de ellos todo el tiempo. ¿Cuál fue la reacción a la hora de, oye, tenemos que ir contigo en el autobús? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo se dio eso? Porque la foto es muy bonita, además. Sí, no, creo que el trabajo de Gabriel Serra es increíble, ¿no? Y también ahí tiene que ver un poco como el trabajo previo que hicimos, que de ponerse a como, mira, esto se tiene que ver así, no así. Bueno, puede ser sabes que hay un trabajo, creo que eso es importante. Pero bueno, hablando de los personajes,
Mira, yo creo que hay como esta combinación de que uno tiene como que ganarse al otro, ¿no? Ujú. Pero de una manera como real, no es que, bueno, entonces lo voy a usar y después, o sea, creo que es muy importante, o sea, la relación que uno hace con la gente. Tiene que ser muy amorosa y tiene que ser muy respetuosa. Si no hay eso, no hay película. Entonces, o sea, la verdad es que con estas personas es algo como que nació muy natural. Algo pasó que hicimos un clic muy impresionante o sea, con los tres, ¿eh? Y, por ejemplo, a mí lo que me impresiona, yo creo que la relación más cariñosa y más cercana fue con la familia turca, con la cual no nos entendíamos. Sí, no. Y hay un amor, o sea, que sigue existiendo con sus hijos. O sea, me dejaron la llave de su casa con sus hijos solos y se fueron a trabajar, ¿no? Entonces, mira, yo te diría que fue un trabajo que hice, pero pues tampoco hubo tiempo de hacer ese trabajo. Creo que fue una manera en que uno se presenta y que uno tiene que ser muy honesto, decir yo quiero esto, sí es muy importante para hablar de lo que está pasando y pues uno tiene que aprender a convencer a la gente porque uno sabe que tiene buenas intenciones también, ¿sabes? Creo que es una cuestión de cómo se relaciona uno con el otro. Y yo siempre he dicho que si uno es es complicado, ¿no? Es complicado porque pues nadie sabe lo que implica tener una cámara. O sea, ninguno de los tres sabía. Mike en Estados Unidos un poco más porque sí había hecho un par de cortos, es músico, ¿no? Creo que con él fue muy fácil. Y creo que es bastante evidente porque también habla muy bien. Sí, se suelta más. Tiene un discurso, ¿no? Y eso ayudó mucho. Pero pues, creo que el asunto es un poco entre que confiaron en mí y y que tampoco fueron como rodajes muy largos, ¿no? O sea, realmente, bueno, hoy vamos a estar toda la mañana, vamos a seguirte en el metro. Entonces, para ella, sobre todo para la turca, pues era como una novedad, ¿no? O sea, yo creo que al principio le daba un poco de pena. Pero pues yo creo que le caíamos bien, o sea, Gabriel, el fotógrafo, le caíamos bien. Entonces eso fue muy importante. Era como estamos haciendo estos juntos y nosotros somos tu familia, ustedes son nuestra familia, ¿sabes? Entonces, más que generar esta cosa de somos muy profesionales, porque eso ya lo sabemos, la verdad que lo somos, que Claro. sabemos filmar, pero creo que hay que apostar a eso, ¿no? A la amistad y hacer esto como lo más dulce y lo más amoroso posible, porque si no, no hay manera, ¿no? Y bueno, o sea, con Estela fue como mucho más fácil, pues porque hablábamos el idioma, porque estábamos aquí, porque hubo tiempo de ir como muchas veces, ¿no? Hablábamos pues, en el mismo idioma, Claro. como en todos sentidos. Podrías trabajar ¿no? incluso sin ella para tener, ¿sabes? Tomas del metro, tomas de la calle. Sí, eso hicimos, Sí. ¿no? O sea, sí tuvimos que crear como un sistema de, ok, o sea, como rush hour es muy temprano en la mañana, después muy, muy tarde, entonces, bueno, o sea, filmamos un día en la mañana y el regreso es al otro día porque si no era como Si no, te devastador. mueres. Y otro día solo para ver a la gente. Entonces ya como que nos creamos un sistema de cómo hacer las cosas. Y bueno, no, pues, o sea, es que ayer llevaba pues el trapito rojo, hay que volver a llevárselo porque tiene que parecer, y al final eso ni siquiera fue necesario, pero eso, ¿no? Empezar como a construir el lenguaje de la película. Y obviamente, pues en Turquía teníamos como mucho más estrés porque íbamos específicamente, ¿no? A filmar 10 días, ¿no? Y pues era muy caro, entonces había que o sea, que las cosas salieran y siempre con el estrés de que, o sea, Meltem no podía llegar tarde, entonces teníamos que hacer las cosas muy bien y muy rápido porque no la podíamos retrasar. Claro, ¿no? es quizá la que tiene el trabajo más estricto en Sí, cuestión de horario exactamente, y de ¿no? asistencia. Y yo no quería que la corrieran porque, bueno, finalmente, pues, Estela en México, pues, el dueño es Claro, es conocido. Es conocido, o sea, siempre se puede hablar con él. Con Mike era un poco más flexible, pero Meltem yo sufría muchísimo, la verdad, de que si llega tarde y la corren, imagínate la responsabilidad de eso, ¿no? Y ella sí se ponía muy nerviosa con eso, entonces sí fueron, la verdad, o sea, por un lado fueron como, siento que lo disfrutamos mucho, o sea, está en Estambul, que es una ciudad espectacular. Es una gran ciudad. Y tuvimos una gerente de producción ahí que era una mujer increíble, muy, muy buena gerente de producción, Ana María Asangroviu, que una chava muy joven y realmente impresionante su trabajo, ¿no? Y ella nos ayudó muchísimo porque ella es la que lo da con la familia y también hizo como una amistad muy fuerte con ellos, ¿sabes? Entonces, creo que todas esas cosas pues ayudaron. Esta serie de subtextos
por lo menos yo encontré varios y que luego la gente iba comentando después de las funciones en Morelia, ¿los ibas detectando tú a la hora de grabar o de ir montando el documental, o también han sido un poco sorpresa para ti? Y te lo pongo, te doy dos ejemplos más o menos para explicarme más. Pues sí, el caso de la violencia de género, por un lado, el caso de pues la cultura machista en la que vivimos, en el caso de la historia de Turquía, y la lectura que yo le vi, que fue la que más me pegó, es si estas tres personas en tres ciudades tan distintas del mismo mundo tienen el mismo problema y están dejando sus sueños por padecer ese problema, el sistema está mal. O sea, algo estamos haciendo que la gente no puede trabajar donde quiere trabajar, ni puede hacer lo que quiere hacer. ¿Ya sabías que por ahí podía caminar el documental? ¿O hubo otros subtextos, otras capas que se descubrieron a la hora, ya no digamos del montaje, de ver la reacción del público? Pues sí, mira, creo que un poco el sentimiento con el que hice la película fue ese, de estamos todos atrapados, no podemos vivir de esa manera, porque yo me siento un poco así, dentro de que soy muy privilegiada, digo, ¿qué es esta manera tan absurda de vivir? De verdad es que no está bien, ¿no? Entonces, o sea, es un poco con esta idea de, es totalmente absurdo vivir tan lejos de donde uno trabaja, es absurdo que uno no vea a la gente, o sea, como es absurdo, vamos a hacer una película sobre esto, porque a mí me parece que es una pena estar gastando tantas horas al día en eso cuando uno podía hacer algo más. Que las ciudades sean tan grandes, ¿no? También. La vida se te va, o sea, es como la vida se nos está yendo en estas nimiedades y es muy trágico, ¿no? Entonces, era como este sentimiento de decir, tengo que poder hablar de esto. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, están estas tres historias. Obviamente, había como un eje narrativo para cada uno, pero fue creciendo. O sea, creo que el problema era cómo quitarle un poco, porque era demasiado, ¿no? En México, pues, había, o sea, además Estela tiene una hermana, o sea, que tiene una enfermedad, que es como una enanita. Bueno, era así, ¿no? Hace un momento que es demasiado, o sea, hay más bien como que simplificar. Decir, ¿cómo puedo decir esto mismo con menos? Porque si no, ya realmente era muy cansado y era muy difícil contar tres historias. Entonces, dentro de este sentimiento de decir, bueno, el conflicto en la vida de Estela es el miedo, ¿no? Es el miedo, voy a salir, no sé si voy a regresar. El conflicto de Mike es que no puedo hacer lo que yo quiero, ¿sabes? Como que cada uno, y obviamente hay ciertas como detalles extras, ¿no? Que van de alguna manera. Pero bueno, es como un retrato del mundo, de alguna manera, ¿no? Hay gente que también dice, es que es como un retrato como el capitalismo. Yo es que sí, creo que sí, también, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Incluso la escala machista, o sea, todo eso que es parte del capitalismo en el que estamos viviendo. Sí, ¿no? Entonces, claro, es que esta idea de que uno tiene que dejar todo, ¿no? Por sacrificarse por tal cosa. Y dices, pues no, realmente, pero son un poco el qué estamos sacrificando, qué precio estamos pagando para supuestamente poder tener una vida que nos haga felices, pero no nos hace felices. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? Como esta conversación que uno se hace, pero ¿por qué? No, pero esto es ridículo, o sea, lo que uno debería hacer es, pero bueno, hay cosas que yo creo que las sociedades ya están armadas como de cierta manera, ¿no? Hay un espacio en el cual, o sea, las ciudades están construidas de manera que los trabajos buenos están en el centro y las viviendas baratas están en la periferia. Eso no es una casualidad. Eso es un orden mundial sí. Y eso se llama capitalismo. Entonces, obviamente, yo no quería hacer un panfleto. No lo es, de hecho no lo es. O sea, no, dije, yo ni quiero expertos, ni quiero, o sea, quiero hacer sentir eso sin todo esto, lo demás, pero es un poco de donde nace, es decir, esta manera no sustentable de vivir, o sea, estaría bien hacernos un par de preguntas. No sé si podemos salir de ahí, la verdad, no lo sé. Y creo que los personajes tampoco lo saben. Quieren, pero no pueden, ¿no? Pero creo que lo importante, y voy a aprovechar que estás aquí otra vez, es que esa pregunta de ¿puedo salir en donde estoy? La tenemos que responder cada uno a la hora de ver la película. De ver el problema de estas personas, que es muy semejante al problema nuestro, y decir, ok, yo tampoco sé si ellos van a poder salir. Me tengo que preguntar si yo puedo salir de donde estoy, y ahí tratar de ir modificando un poco el propio día a día que nos toca, ¿no? Tratar de hacer otra cosa. ¿Han visto el documental?
tus personajes? Sí, los tres. Los lo vieron. tres. Sí. Por separado, me Claro. imagino. Sí, fue también muy emocionante y también fue bastante estrés. Digo, en Turquía dio la casualidad que Carlos Hagerman, uno de los productores, iba a ir a un festival, entonces fue con ellos, fue a la casa, se los mostró, ¿no? Yo estaba muerta de miedo, te lo juro, decía, "¡Ah! Si no les gusta". No, estaban felices, me llamaban, o sea, fue realmente algo muy emocionante y muy bonito, ¿no? Y sobre todo por los niños, porque yo sabía que eso era como muy sensible, ¿no? O sea, creo que la niña es muy importante en la película. Sí, la niña se roba varios suspiros en las proyecciones. Sí, no, y es muy, porque es finalmente como la nueva generación que está empezando también estos commutes, que también se la pasa en el tráfico, ¿no? Es como de ahí vamos, ¿no? Pero bueno, o sea, había este miedo, pero no, ellos estuvieron muy contentos. Después con Estela sí la vi como al lado de ella y sufrí horriblemente porque yo veía que estaba como acordándose de todo lo que pasó en su vida y dice cosas muy fuertes, entonces yo sufría mientras la veía. Pero creo que le costó asimilarlo, pero está contenta. Estuvo en Morelia, no fue muy fuerte que estuviera ahí. Pero creo que le sirvió y está bien, y o sea, creo que fue un proceso interesante y bueno. Y en Estados Unidos también, ¿no? Dije, no, más en Estados Unidos que, o sea, que siempre te quieren demandar pero no, él también está contento, ya como que ha promocionado mucho la película, entonces creo que estamos bien, pero sí fue otro de esos procesos, y bueno, o sea, si me dicen que no les gusta, pues no, claro. O sea, así es, ¿no? ¿Cómo les cae el premio de Morelia? Lo digo en términos, bueno, personales primero, profesionales y por supuesto a la hora de querer mostrar este documental, esta película, más allá del circuito de los festivales, empezar a abrir pantallas para los documentales. Sí. ¿Cómo les cae el premio de Morelia? No, bueno, creo que ha sido un gran regalo en el sentido que es una posibilidad de que tenga como mucho más atención, ¿no? El hecho de ser ganador, pues ya o sea, la gente ya lo voltea a ver inmediatamente. Creo que, como yo ya he dicho mucho en las redes, sí me llama la atención que la ficción siga teniendo siempre un nivel protagónico y que el documental siempre se quede a un nivel más bajo, ¿no? Hay algo ahí que como comunidad tenemos que hablar, porque me parece que es injusto, ¿no? De repente veía notas de ganó fulano y los documentales ni los mencionaban, ¿no? Y dices, qué raro, y la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces, creo que necesitamos, pues justamente que ponga más atención en lo que está pasando, porque realmente el documental creo que está en general a un nivel mucho más alto que la ficción en estos momentos, no tiene más que decir. Entonces, pero bueno, o sea, la verdad es que creo que empezar así con este premio fue finalmente el primer festival, el primer público al que lo enseñamos, ¿no? La verdad es que creo que es como anímicamente y en el sentido como de festivales y de posibles festivales y posibles ventas, pues lo pone ya en otro lugar, ¿no? Ya tenemos un agente de ventas, antes de Morelia ya teníamos, que es Taskovsky Films, una compañía de una amiga mía, de hecho, que son puros documentales en general, como más de autor, que están en todos los festivales y saben muy bien cómo hacer su trabajo, y eso creo que le va a dar un buen empuje. Ahora a ver un poco qué sigue, no hay como varias posibilidades, estamos viendo hacia dónde va la película, pero yo sí estoy muy convencida de que más allá de los festivales y de la pantalla grande, pues hay que empezar a pensar cómo vamos a distribuir nuestras películas, porque creo que hay un espectro más amplio, ¿no? De ir a ciudades donde no hay, sí, ¿sabes? Claro. Como hay que abrir el espectro. El problema es que alguien más que no está haciendo una película también lo tiene que hacer, porque uno está haciendo películas y no tiene el tiempo de estar pensando en eso, pero creo que es indispensable, si no nos vamos a pasar todo el tiempo amargados porque nuestras películas no se ven, porque se deberían ver más, porque la ficción, ¿sabes? Sí. ¿Y el streaming, Luciana, le ayudaría al documental a abrir pantallas donde no hay cines incluso, claro, ¿no? Que la gente pueda verlo en streaming. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay esta ruta. Uno empieza en festivales, los de más arriba, después los de más abajo, después llegas a tal, ¿sabes? Hay como cierta ruta, más si tienes un agente de ventas que hay que respetar, pero yo sí creo que sí, hay que, bueno, un poco es lo que hace Ambulante, ¿no? Hay que hacerlo, hay que llegar a otro tipo de espacios, el streaming, hay que vender a las universidades, o sea, hay que empezar, creo que hay un público muy grande, nada más hay que saber cómo accesarlo, pero pues ahí está. Cada vez hay más cosas, ahora está Filmin Latino, que está muy bien, ¿sabes? Como que
hay que ser más... ¿Faltará compromiso de los exhibidores para el documental, como lo hay incluso para el cortometraje, Sí, y como lo hay, totalmente. por supuesto, también para buena parte del cine mexicano que encuentra horarios muy castigados, Sí. en salas muy lejanas? Sí necesitamos cerrar ese círculo, ¿no? Se están haciendo buenos documentales, se están haciendo documentales que le interesan a la gente, te toca enseñarlos, ¿no? Sí, siempre hay este miedo, como que no, lo que pasa es que lo que venden son las películas de cierta manera y con ciertos actores y si no, y ese miedo yo creo que hace mucho daño, porque no es que las películas sean mejores, pero si le das toda la publicidad y toda la atención a algo, pues Por obviamente la supuesto. gente la va a ir a ver, ¿no? Claro. Y yo sí siento que hay que ir educando, suena muy mal, pero hay que ir mostrando que hay otras maneras de contar. Entonces, si solo le das de un estilo de películas, pues obviamente, no, es que el público quiere, pues el público quiere porque no conoce otra cosa. Si no empezamos a mostrar otra cosa, pues nunca vamos a abrir mercado. Entonces, hay que pensar que el público es inteligente en general. El público no está preparado. Claro. Eso está fatal, pero la gran mayoría de los distribuidores y de los productores piensan así, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que seguir insistiendo. Digo, afortunadamente tú tuviste apoyo de tus productores, ¿no? Sí, no, creo que fue muy importante encontrar a productores que dijeran, nosotros creemos en tu visión, nosotros te acompañamos, o sea, también te cuestionamos, ¿no? Creo que fue algo muy importante, porque es una película muy complicada. Uh-huh. Nadie de nosotros había hecho una película tan complicada en 3 países, con este tipo, ¿no? Y con una apuesta, ¿no? No es ninguna de esas otras cosas. Vamos por este lenguaje, de esta manera, y entonces creo que eso, el editor, el músico, pues con todo el equipo, ¿no? Creo que fue muy complicado. Sí, no quiero hacerlo parecer como... No, porque además la película complicado. es muy nítida, es decir, vas leyendo perfectamente todas las claves y todos los mensajes, pero uno tiene que entender que para que una película sea tan próxima, tiene que haber un trabajo detrás muy duro y muy a conciencia, ¿no? Las películas fáciles de leer no se hacen fáciles de entrada. No, y muy de prueba y error de, sí. Híjole, esto no funciona. Ok, ¿qué sí funciona? Esto tampoco, bueno, ok, entonces sí implicó muchísimo trabajo y muchísimo sufrimiento, la verdad. No, sí, qué duro ha estado esto. Ahora dices, qué felicidad, pero estuvo durísimo. Claro. ¿no? Para mí, como decir, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? Esto no está funcionando. ¿Cómo le vamos a hacer para que funcione? ¿No? Para terminar, Luciana, sí. ¿Cómo viste la situación de las nominaciones y de los ganadores del Ariel del año pasado, por ejemplo, en donde Tempestad, el documental, tenía posibilidad de ganar mejor documental y al mismo tiempo mejor película, compitiendo con ficciones? Claro. Tenemos que llegar a eso eventualmente. Yo creo que es lo que no siempre dice. Nosotros hacemos películas. Uh-huh. Ya si son documentales o ficción es otra cosa. Pero yo creo que hay que pelear por eso. Porque finalmente todos estamos contando historias. Entonces hay que considerar el documental como mejor fotografía, como mejor editor, son películas, uh-huh. ¿no? Y hay mucha gente que está en contra, a decir, no, bueno, no es lo mismo una luz natural que el fotógrafo, que bueno, pero es fotografía. A final de cuentas. Entonces creo que hay que empezar a cambiar el discurso nosotros, ¿no? Es un poco lo que te dicen, ¿qué estás haciendo, una película o un documental? O tu corto, no es corto. Es una película. Pero es documental, sí, pero es largo. Entonces uno tiene que estar, aunque a veces suene como poco simpático, pero decir es que no podemos permitir que nos sigan ninguneando, así, uh-huh. ¿no? Digo, somos cineastas, estamos haciendo películas. O sea, a veces lo hacemos con elementos de realidad y a veces con actores. Sí. ¿No? Es un poco Pues ojalá lleguemos. Yo la verdad sí estoy muy curioso en ese tema y creo que eventualmente tendremos que llegar a eso. Sí. Son películas, punto. Digo, unos tendrán nominaciones para mejor actor, otros, evidentemente no. Claro. Pero todo lo demás creo que se puede compartir y ahí tendríamos una competencia incluso más benéfica para los competidores. Sí. ¿No? Yo creo que por ahí puede salir algo interesante. ¿Algo más que quieras agregar, Luciana, sobre tu documental, sobre el futuro que le ven ahora, si se va a poder ver pronto o no? Pues mira, yo creo que una gran ventaja es que es un proyecto internacional, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que aprovechar mucho eso porque yo creo que hay público como de geografías muy distintas que se va a poder
conectar. Entonces, lo que estamos, o sea, como lo más inmediato es que vamos a estar en Ambulante, creo que es muy importante, Claro. porque se va a ver en todo el país. Estamos viendo dónde estrenamos, como internacionalmente. Dentro de un año más o menos vendrá un estreno comercial, hay que ir construyendo ese camino. Creo que como que acabamos de empezar y me da mucha curiosidad cómo lo va a ir tomando la gente, ¿no? O sea, que creo que lo que pasó en Morelia fue muy emocionante, pero bueno, es un público muy específico. Ahora hay que abrirle al mundo y ver qué pasa, ¿no? Eso es muy emocionante. Pues Entonces, yo te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Mil felicidades por la película. Muchas De gracias. verdad salí tocado, te digo, salí conmovido. Salí un poco con el espíritu revolucionario también, te lo voy a decir. La película no es panfletaria para nada, nunca ahonda en el tema, pero uno sale diciendo, demonios, el mundo puede ser mejor. ¿Por qué no hemos empezado a hacer el cambio? Entonces, hay que empezar por uno. Hay que empezar por uno. Entonces, Pues sí. te quiero agradecer por esa qué tarde bueno. de reflexiones en Morelia después de ver tu película. Desearte toda la suerte de este mundo y Muchas decirte gracias. que los micrófonos de Cine Garage están abiertos para ti siempre. Muchísimas gracias por la invitación y por la plática y por todo tu trabajo, que yo sé que haces un gran trabajo como periodista defendiendo a los cineastas y diciendo cosas inteligentes, que hay muy pocos, de verdad te lo digo. Muchas gracias por eso. Gracias a ti. Hasta luego. Cine Garage. Cobertura especial del Festival Internacional de Cine de Morelia. Puentes.